Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 4 de junio del 2021, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Tremenda semanita tuvimos, pero bueno, amanecemos con una hermosa y bella noticia para iniciar este fin de semana. Y es que Industrias Infinito perdió el arbitraje internacional contra Costa Rica por el fracaso de la mina Cruzitas. Y con esto, con esta muy buena noticia... Eso no está para nada relacionado con la Asamblea Legislativa, sin embargo... Pero es que necesito hacer un contraste para no entrar en Sin depresión embargo, con esta semana que hubo en la Asamblea. No deja de ser una buena noticia para el país como un todo. Era como 0,6% del PIB lo que estaban pidiendo, más o menos. Sí, y después de 7 años de arbitraje, el Tribunal 7 de Arbitraje años del CIADI. Y uno pensando que la justicia es lenta en Costa Rica. Sí, los mandaron por un... Pero bueno, como mencionaba Lucho, semana complicada, cansada para los que seguimos la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de la comparecencia del ministro Daniel Salas, que por fin pudo realizarse este lunes, de la moción que presentó el jefe de fracción de la unidad, Pablo Heriberto Abarca, que inició con mucho apoyo y ya para hoy perdió más de la mitad de las firmas para convocar a los gerentes de BAC Centroamérica y Caribe. De BAC, óigame, estoy perdido. De Pfizer. De Pfizer, Centroamérica y Caribe. De antemano, disculpa, son las 10 de la mañana y nunca hemos grabado tan temprano. Hoy, de manera extraordinaria y por motivos que atribuyo completamente ajenos a mi persona, estamos grabando en horas de la mañana, así que disculpen si nos equivocamos más de lo normal, pero estas no son nuestras horas. Hace poco estábamos cerrando edición todavía. Sí. Pero bueno, como les mencionaba, la moción Pfizer, y además esta semana se aprobó el informe de la comisión que investigó el caso UPAT. Tendremos también algunos temas breves como la visita del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones y otros funcionarios a la Comisión Narco, con varias propuestas concretas. Eso suena tan feo. La Comisión Narco, así es como se llama ahora. Para mí ya dejó de ser Narco Zona Sur, ahora es Narcoasamblea, Narcovisitas. La Comisión Investigadora de Narco. La Comisión Investigadora del Narco en la Política. Es que la Comisión Narcos suena como si todos los ahí integrantes fueran narcos, pero bueno. Empezamos con la comparecencia. Interpelación. ¿Fueron cuántas horas? 8 horas, más o menos. 7 horas y 30 minutos, para ser exactos. Los que estuvo Daniel Salas en el plenario soportando, en algunos casos, preguntas insistentes y sin sentidos, en otros muy escasos casos, preguntas que ven atinentes, digamos, que no habían sido atendidas y que eran válidas. Empecemos por lo positivo, antes de señalar los intercambios negativos. ¿Qué destacamos nosotros? Bueno, en primero, la participación de la señora presidenta de la Asamblea. Creo que doña Silvia hizo de las mejores preguntas que hubo al ministro. 9 de 10, porque le entró el espíritu de Pedro Muñoz y empezó a preguntar al ministro que por qué, es que si le había agarrado muy tarde para exigir las mascarillas obligatorias.
O sea, cuando uno ve en este momento, con la información que ya tenemos en este momento, ve en retrospectiva, es muy fácil decir lo que se debió haber hecho. Es fácil ser entrenador de lunes, dicen. Nunca había escuchado ese dicho, pero estoy completamente de acuerdo. Pero quitando esa, digamos, doña Silvia sí aprovechó bastante el tiempo, realizó bastantes preguntas, más que todo para esclarecer aspectos técnicos, aspectos científicos. Hay que recordar que doña Silvia ha estado en conversaciones con este par de científicos, expertos, Santiago Núñez y Tomás del Camino. Y Tomás, quienes, entre las propuestas que han planteado era, por ejemplo, realizar pruebas a todos los estudiantes por motivo del curso lectivo. Y precisamente doña Silvia le hace a don Daniel una pregunta de ese tipo en el plenario y bueno, le dice, bueno, yo esa pregunta, esa propuesta la hizo alguno de estos dos señores. Lo que pasa es que de dónde no tenemos la capacidad para procesar 1.500.000 pruebas al día. Eso es cierto. O sea, con costo en este momento estamos procesando un poquito menos de 9.000 y ya estamos rondando ahí las 10.000. Pero no es posible procesar 1.500.000 pruebas. O sea, en este momento tendrían que ser de esas pruebas rápidas de autoaplicación. Las que venden en Estados Unidos. Pero igual hoy necesitas 1 millón de pruebas diarias para autoaplicación. Es imposible. No, o sea, sí, exactamente. Daniel lo que le dice es, hay una diferencia entre lo deseable y lo posible. Sí, aquí trabajamos con lo posible, pero bueno. Otra que destacó también fue doña Yorleni León, porque doña Yorleni, aunque hizo ahí una especie de control político, ella logró algo casi que al día siguiente. Al día siguiente, de hecho. Al día siguiente, sí. Y es que doña Yorleni le preguntó al ministro que qué iba a pasar con la gente que está expulsada de la seguridad social, entiéndase la gente que está en la informalidad, que tiene factores de riesgo, pero que por precisamente no tener seguro ni controles en la caja, pues no tiene esos factores de riesgo listados en su expediente de salud. ¿Qué ocurría hasta que doña Yorleni planteó esa situación y que la Comisión de Vacunación lo cambiaba? Que las personas tenían que pagar un certificado médico que valía como 35.000 colones, por ahí andaba. Eso vale mucho. Más o menos, sí. Más o menos. Para que la caja les, digamos, aceptara los diagnósticos médicos que les habían hecho en el sector privado. Correcto. También no se recibían médicos de empresa. Ni médicos penitenciarios. En fin, tenía que ser necesariamente un examen de la caja. Y si no, pagar los 35.000 colones de esa bendita certificación. Doña Yorleni entonces lleva varios escenarios y comenta, pues dice, David, tengo dos de estos casos. El de esta persona, que esos 35.000 colones representan el 50% de lo que paga de alquiler al mes por la casa en la que vive con sus hijos. Y el de la otra persona, que es una persona que trabaja en una empresa, que esa empresa tiene médico de empresa, pero la caja no le acepta el dictamen del médico de empresa. Pues entonces don Daniel Saras dice, bueno, vamos a revisar ese tema, y justo al día siguiente la Comisión de Vacunación anunció que se tenía que aceptar dictámenes de médicos de empresa, dictámenes de médicos de medicina penitenciaria, pues el certificado del Colegio de Médicos, y ya digamos que los dictámenes que hace la Caja del Seguro Social. Y yo creo que ahí podemos parar de contar. Logró su cometido, que era buscarle una solución a algunos de estos casos, porque sí. Y Daniel lo dijo claramente, el problema es que no podemos eliminar este requisito del todo, porque si no, el grupo 5 se podría fácilmente brincar la fila y pasarse sin justificación al grupo 3. O sea, tiene que haber algún comprobante médico. Y bueno, lo que sí se logró fue ampliar en estos casos para que la medicina de empresa también pueda y sirva y le ayude a estas personas. Y aunque ya con esos requisitos ya estamos viendo ahí mayor medio de esperanza que hay varios vivillos falsificando pero es que dictámenes médicos con ayuda de colegiados. Con ayuda de médicos que se exponen a sanciones severas. Sí, pero
Esto es Costa Rica, nunca pasa nada. Exacto, pero bueno, por esto y porque doña Yorleni no cayó en la tentación de la moción Pfizer de la que vamos a hablar después, le damos a ella esta semana el reconocimiento de diputada de la semana. Bueno, por ahora eso fue, digamos, que lo bueno. Tenemos que entonces pasar a recapitular todo Ahora lo sí. malo. Ahora sí empezamos. Sí, durante creo que una semana, 2 semanas, estuve transcribiendo los anuncios que se habían hecho en conferencia de prensa de las conferencias de COVID relativos a vacunación. Ustedes recordarán que cuando se presentó la moción y cuando se discutió y cuando se votó la moción para que don Daniel compareciera en la asamblea, lo que sobró eran preguntas repetidas o temas que ya habían sido aclarados hasta el cansancio, falsedades, etcétera, etcétera. Entonces ya podíamos intuir qué era lo que íbamos a ver en esa interpelación. Y dicho y hecho, en las 7 horas y 30 minutos que duró ese espectáculo, se plantearon un total de 127 preguntas. De las cuales, ¿cuántas fueron redundantes? 82 eran preguntas que habían sido respondidas en comunicados de prensa, en conferencias de prensa, o para peores, en la presentación que el ministro había hecho la semana pasada y que volvió a hacer este lunes en el plenario. Sí, a ver, yo creo que las preguntas que el ministro contestó son las que no se debieron haber hecho. Yo no espero que los diputados ni nadie en este país, aparte de vos, hayan visto y conozcan absolutamente toda la información que se ha dado en No, es que conferencias yo quería de probar, prensa. quería probar un punto, El punto es... de que lo convocaron bajo premisas falsas. Ah, no, pero eso es obvio. No hacía falta probarlo, digamos. No, y vamos a ver, es que no es como que... Vamos a ver, sí, es que si hubiesen sido preguntas como las de doña Silvia, o sea, doña Silvia hizo varias preguntas que también están ahí metidas en ese conteo repetido. Pero ella profundizó, o sea, en aclaraciones técnicas, en aclaraciones científicas del por qué. Los otros es, ¿por qué no dejan al sector privado importar vacunas? Los otros repitieron una serie de argumentos que se han repetido popularmente. O sea, ¿por qué los privados de libertad? ¿Por qué los educadores no son grupo prioritario? O sea, por Dios. Y a pesar de que esas son preguntas que ya habían sido atendidas en conferencias de prensa o en comunicados de prensa. Son cosas básicas, o sea, preguntaron cosas básicas. A mí sí, no deja de ser importante que las pregunten ahí porque por lo menos le dan el espacio al ministro para contestar, que esta vez sí lo tuvo. Algo que no veíamos, creo que cambió algo en la dinámica de las interpelaciones, es que el ministro tenía tiempo para contestar. Sí, eso fue una buena decisión de doña Silvia, cambiar la dinámica de cómo entonces se realizaba el intercambio. El diputado no podía agotar el tiempo y que el ministro tuviera que sentarse ahí callado. Sí, de paso, o sea, doña Silvia les advirtió una semana antes que se ocupaban todo el tiempo que tenían para hacer las preguntas, pues ella iba a darle un tiempo proporcional al ministro para que respondiera. Exacto, entonces esa fue una medida, digamos, que permitió que el ministro pudiera siempre referirse a aquellas cosas que los diputados preguntaron, aunque hubieran agotado su tiempo con otros comentarios o nada más comentaban. Sí, tenemos entonces que mencionar 82 eran esas preguntas que ya habían sido respondidas anteriormente hasta el cansancio, 27 eran preguntas novedosas y 18 eran preguntas que estaban basadas en falsedades, de las cuales 3 también podrían encajar con preguntas que ya habían sido respondidas anteriormente. Entonces, según la matemática de May, todo esto nos da que el 67% de las preguntas hechas, o el equivalente a 2 de cada 3, eran preguntas que el ministro de Salud ya había aclarado en algún momento. En fin, qué cosa más triste. Esto fue un espectáculo y una pérdida de tiempo en todo el sentido. Y bueno, yo me la tiré naturalmente 2 veces porque quería verificar que yo no había dejado preguntas por fuera. Más allá de las preguntas repetidas, eso era esperable. Creo que los momentos más penosos fueron la intervención de Walter Muñoz, que tuvo un intercambio fuerte con Daniel Salas porque no lo dejaba responder y ignoraba por completo lo que él le respondía. Es que Walter precisamente quería hacer lo que se venía haciendo en las anteriores interpelaciones y que fue por el motivo por el que doña Silvia
cambió la dinámica. El diputado se la pregunta en su tiempo y el tiempo del ministro de respuesta no se le descuenta del tiempo para hacer preguntas. Exacto. Entonces, don Walter empieza pues entonces a interrumpirle y ya don Daniel... Se puso malcriado el diputado. Al final de la primera parte de la sesión, pues ya pierde la paciencia y le dice, por favor, respete que estoy hablando yo. El otro punto más bajo fue la intervención de Jonathan Prendas, que nos dejó una serie de memes. Yo creo que todas las intervenciones bajas fueron de diputados hombres. Walter Muñoz, Jonathan Prendas, Pedro Muñoz y Eric Rodríguez. ¿Sí? Porque hasta es que... ¿Por qué los hombres son tan nefastos? Se los pongo así. Hasta Franji Nicolás tuvo un mejor papel o un mejor comportamiento en esta interpelación. Es correcto. O sea, hasta ella, que precisamente es una de las que gusta de... No es la diputada favorita de Lucho, claramente. Pero aquí tengo que reconocérselo completamente, porque fue una que además desde el inicio estuvo interviniendo a favor de los estudiantes, de los médicos internos. Que también ya esta semana se logró que vayan a ser vacunados una vez sean reincorporados a funciones por la caja. Pero bueno... Prendas se enfocó en un chisme que él mismo inició. Y es que Costa Rica... estoy seguro que nadie se lo contó. Exacto. Costa Rica no negoció con Pfizer, casa matriz, sino que con lo que él entiende como una subsidiaria o con un intermediario. No, él dijo, el chisme, cuando lo empezó, él dijo, Costa Rica le compró las vacunas a Pfizer a través de un intermediario. Exacto. Ese intermediario que él dice en realidad es Pfizer, Centroamérica y el Caribe, que son los que... Cuando se iniciaron las negociaciones, la empresa como tal designa como los responsables para esta negociación para Centroamérica y el Caribe, dicho sea de paso. Entonces tiene un intercambio insistente con el ministro en el cual le dice como, ¿por qué no fueron a la casa matriz? ¿Por qué no hablaron con el CEO? Con el CEO. Bueno, él decía CEO. Ajá. ¿Por qué se conformaron con negociar aquí con Pfizer regional? Y no escuchó nunca la respuesta de que ese fue el procedimiento que se les ordenó en el momento en que se hicieron los contactos. A ver. El contrato lo negociaron con alguien de la casa matriz y solo con Panamá. Vea, señor diputado, le estoy diciendo que no hay acceso al CEO. Puede pedir levantarse, brincar y decir, yo quiero con el CEO de la casa matriz. No hay acceso. Ellos nos dicen, negocien con el representante que corresponde a Centroamérica y el Caribe. Así como ocurre con todas las compañías que tienen pues, el tamaño de Pfizer, porque si no se acapara el funcionario. Ya cuando empiece una compañía a tener representación mundial como Pfizer, tiene que tener ese tipo de organizaciones. Es lo que le digo. Nos han dicho, negocien con quienes corresponden a Centroamérica y el Caribe. Ya no sé de qué forma decirle, porque eso es lo que ha ocurrido en este caso. Y entonces ahí Prendas pues se indignó, se hizo el ofendido porque dice que por favor, le ruego que por favor mida la forma en que se dirige a los diputados. Luego dice, yo no entiendo lo que usted está diciendo. Y luego dice, no me lo dibuje porque ya lo entendí. Entonces, él mismo no sabe si lo entendió o no lo entendió. Exacto. Y vuelve y continúa el intercambio. Hablaron con la casa matriz antes del contrato, después del contrato. Y antes del contrato, que después del contrato. Qué penoso. Pero bueno, era lo esperable de Prendas. Después... No hubiera esperado algo distinto del yo. Sí. Luego tocó... ¿Cuál era el otro impresentable? Eric Rodríguez. Eric, creo, sí. Eric Rodríguez. Para peor eso es que yo no puedo creer que él tuviera la decencia... No, la decencia no. No puedo creer que él tuviera el atrevimiento de sentirse con la potestad de hacerle preguntas al ministro después de lo que dijo sobre el papá de don Daniel cuando el papá falleció por COVID. Cierto. O sea, ya había olvidado ese pero episodio. Bueno, precisamente eso es lo que caracteriza a este tipo de indeseable diputado. Empieza a preguntarle por el tema de la confidencialidad del contrato con Pfizer, que era un tema que don Daniel aclaró en su exposición inicial. Hasta les llevó el resumen, el voto de la Sala Constitucional, donde la Sala avalaba esa cláusula de confidencialidad. Es un tema ya resuelto por la Sala. Exacto, y entonces empieza a recitar la Constitución política, que hay derecho de acceso a la información.
Señor, la sala constitucional es la última intérprete de la Constitución. Si la sala constitucional ya dijo que se puede mantener secreto, se puede mantener secreto. No hay Cállese. nada que hacer. Siéntese y cállese. Es que es terrible. Eh, Digo, es que no hay nada peor que un necio, porque él de fijo nunca revisó y no sabía que la sala ya se había pronunciado sobre este tema. Entonces iba con el argumento de esto es inconstitucional y lo que están haciendo violenta la ley, pero al haberse ya pronunciado la sala sobre ese tema, el argumento se le cae, pero él renuncia a desistir y se mantiene en su posición, aunque sea ilógica, insensata y demás. Sí. Luego cambia el tema de que tocó dos temas. El tema de la cláusula de confidencialidad y hubo otro. Se me fue. Yo solo recuerdo el de la cláusula. Bueno, el tema es que en este intercambio, que ya fue al final de la sesión, don Daniel le manda a decirle a don Eric que por favor se buscara una mascarilla que se le ajustara al rostro. Porque la que andaba ponía en riesgo a los diputados porque se le bajaba de la nariz a cada rato, tenía que Le quedaba floja. estársela subiendo. Y entonces el impresentable responde, muchas gracias por el consejo, especialmente viniendo de alguien que dijo Que al inicio que estaba al en contra inicio- de las máscaras. que al inicio dijo que no era necesario usar las mascarillas y después las puso como obligatorias. Exacto. Creo que ya ayer se andaba una mascarilla diferente. Esperemos que por lo menos haya aprendido. Pero sí. Que además la mascarilla es del partido. De su afiliación reciente. Sí, pero yo no... Él cree que con eso alguien se va a referir a él como diputado del partido Nueva Generación. Es gracioso. No, Nueva Generación sigue sin tener diputados hasta la fecha. Y seguirá sin tenerlos en el 2022. Pero bueno. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Los otros que tuvieron un momento impresentable fueron los gamers del plenario, José María Villalta, Paola y Quique y Enrique. Y Enrique Sánchez, a quienes cámaras de Cere hoy los agarraron jugando en sus tablets o teléfonos en juegos, en diversos juegos. Crash Royale, Candy Crush y creo que el otro era Fruit Ninja. Creo que estaban jugando. Es probable. Todos se disculparon. Hasta donde vi, Paola y José María pidieron que les rebajaran la dieta ese día. Lo cual no sucede usualmente. Sí. Y bueno, sí. Pero bueno, a ver, eso- todos reconocieron su error. Estamos seguros de que había muchos más diputados en otras, nada más que las cámaras no los agarraron. Sí, porque lo cual es distinto. la barra de prensa está encima de los diputados del oficialismo. Exacto. Por eso es que a quienes pescan es o al PUSC, o a los a independientes, ese al lado. PAC o al Sí. Frente Amplio. A los que están de ese lado. Y lo otro... ya se me olvidó. No, que nos saltamos a Pedro Muñoz, Ajá. que el muy se tomó el atrevimiento de agarrar una nota que publicamos en delfino.cr, precisamente que había escrito May, sobre el tema de por qué no se hacían pruebas masivas en Costa Rica. Y eso, la nota era como de abril, que en ese caso teníamos un mes de pandemia. Y entonces Pedro lo que hizo fue como tomar un pantallazo solo del titular, Así. porque el ministro había explicado... Tomó varios pantallazos de varios titulares. Ajá. Uno era nuestro. Uno era nuestro. Y era de abril, ¿cierto? Sí, pero él no puso el resto de la nota. Y don Daniel, don Daniel fue acompañado por el viceministro de Salud, Pedro González, y por la directora de Salud, doña Priscila Herrera, y ellos creo que fueron un apoyo muy importante, porque en el momento en el que vieron ese varios titular, en varios momentos. además de que yo me puteé en redes sociales, ellos fueron muy rápidos y le pasaron a don Daniel lo que él había dicho en esa nota. O sea, le pasaron la nota. Y entonces él, al momento de replicar, le dice, diputado, no voy a aceptar que usted pues tergiverse las palabras que yo he dicho. Lo que yo dije En ese en abril momento. era esto y esto y esto. ¿Que por qué no se podían hacer pruebas? Pues porque no era posible importar la cantidad de pruebas necesarias para hacer pruebas masivas. Punto. Correcto. Pero bueno, Pedro también dijo que ellos habían hecho muchas propuestas al inicio. Incluso hablando y que de la gente se burlaba de ellos. Y luego le sacó en cara al ministro compras irregulares en la caja, como si él fuera el presidente de la caja. Sí. Incluso hablando del apoyo que le dieron los dos funcionarios que acompañaron al ministro de Salud, hubo un lapsus en el cual él está, digamos,
cuando está lloviendo sobre mojado sobre el tema de la exclusividad, que se había una exclusividad en el contrato. Y el que ministro, eso también ya se le había... Que es una necedad. que eso es una necedad, O sea, que no hay fue una necesidad de exclusividad. José María. O sea, fue una necesidad De de José María Villalta, Villalta. sí. Porque José María ya le había mandado a preguntar al ministro por escrito que si había una cláusula de exclusividad con Pfizer y le respondieron que no. Y aún así volvió al plenario y volvió a preguntar lo mismo. Luego preguntó que si los requisitos que habíamos impuesto no eran una especie de exclusividad para Pfizer. No, o sea, Pues no, porque los hay otras requisitos vacunas de que lo evaluación, cumplen. Ajá. los requisitos de evaluación se establecieron desde un inicio. Pero bueno, en ese momento tiene un lapsus y en lugar de exclusividad dice en repetidas No, de ocasiones confidencialidad. Y dice, ningún contrato tiene cláusulas de confidencialidad. Y entonces llega el viceministro que lo acompaña y le señala... le señala al oído y entonces le dice, disculpen, de exclusividad, no de confidencialidad. Sí. Entonces, dice que las importantes intervenciones, las de las que lo acompañaron. Si fueran cláusulas de exclusividad, don Daniel dijo que evidentemente el país no las habría firmado. Yo habría aceptado una cláusula de exclusividad si me hubieran garantizado al primer semestre todas las dosis, única y exclusivamente. Sí. Y yo creo que cualquier persona razonable hubiera aceptado esa cláusula de exclusividad. Sí. Pero bueno, eso no fue. No fue el caso. Preguntas repetidas. Preguntaron por el cronograma, que de un inicio se dijo que estaba en el contrato, el cronograma con Pfizer, pero que estaba protegido por la cláusula de confidencialidad. Preguntaron por los precios, pese a que el ministro los detalló en la presentación. Que por qué no Sputnik, que por qué no Moderna, que por qué no Johnson & Johnson. El tema con Sputnik, dado que es muy llamativo y yo que mucha gente pregunta, es que yo creo que la gente no recuerda que Rusia sacó su vacuna sin haber iniciado estudios de fase 3. Se la empezaron a poner a ellos sin haber iniciado. Exacto, o sea, ellos fueron el estudio. O sea, esto fue publicado incluso por las agencias de gobierno rusas de noticias. Sí. O sea, para empezar los estudios de fase 3 se la pusieron primero a la hija de Putin. Correcto. O sea, y desde un inicio se estableció que un porcentaje importante de la puntuación era que la vacuna estuviese en fase 3 y que sus estudios en fase 1 y 2 estuvieran publicados y revisados. La Sputnik no tenía eso, por eso le fue tan mal. Al final las clasificadas solo fueron AstraZeneca, que quedó de primera por el precio, más que todo por el precio, Pfizer y Moderna. Pero Moderna quedó descartada porque es 3 veces más cara que la de Pfizer. Correcto. No, la Johnson es 3 veces más cara, ¿no? No, es Moderna es la 3 veces más cara. Okay. Quedaron fuera porque no tenían en ese momento las certificaciones de calidad, digamos, mínimas que se podían exigir en una pandemia para hacer esos contratos adelantados de vacuna. Ajá. La Sputnik y las vacunas chinas. Correcto. Que recientemente la Organización Mundial de la Salud le dio autorización a la Sinovac Coronavac y dijo tiene una eficacia del 51%. Algo así. No pasa el mínimo que se exige al acá. 60% que estamos exigiendo en Costa Rica. Y bueno, les voy a dar una exclusiva porque esto no lo he publicado como nota todavía, pero mandé a preguntar porque dicen que la Sinovac tiene 100% de efectividad en evitar hospitalización. Ajá. Y la resolución nada más dice la vacuna debe tener una efectividad mínimo del 60%. No dice qué tipo de efectividad. Entonces yo mandé a preguntar pues que si era efectividad para prevenir los contagios, para prevenir enfermedad sintomática o para prevenir hospitalizaciones. Y me respondieron que es para prevenir los contagios. Entonces naturalmente no pasa ese filtro de la efectividad del 60% para que eventualmente pueda ser importada a Costa Rica. Así que por el momento la Coronavac Sinovac no la vamos a tener en el país. Ni por compra del gobierno ni por compra del sector privado. Correcto. El otro punto en el que hizo énfasis Villalta era el tema de... y que replicó después de él Jonathan Prendas. Los activos soberanos. ¿Qué activos soberanos se incluyeron como garantía en el contrato? Porque dicen que los contratos en Argentina, Brasil y otros países incluían activos soberanos, que sí se ha filtrado la información. Esta afirmación, que no me voy a atrever a descalificarlo como un rumor o como un chisme de una vez,
Esta afirmación inicia desde que sale un supuesto reporte de prensa de que Pfizer le había exigido a Argentina poner Los glaciares. Los como glaciares garantía. como garantía. Entonces fue muy gracioso porque en época de calentamiento global, naturalmente vas a querer un glaciar como una garantía para una compra de vacunas, ¿verdad? Pero ellos sostienen que Pfizer en Argentina y en Brasil habían atestiguado ante el Congreso que las cláusulas de los contratos eran iguales en todos los países y que se habían pedido activos soberanos. Don Daniel aclaró varias veces que él no era experto en el tema de los contratos que se firmaron, o sea que él firmó, digamos, la primera carta de compromiso entre Pfizer y Costa Rica, pero que el contrato ya le correspondía al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias firmarlo y que era él quien debía responder, pero que hasta donde él tenía conocimiento no se habían comprometido activos soberanos, entendiéndose estos como que hubiésemos empeñado el ICE ahí a algún banco, las reservas del Banco Central, etcétera, etcétera. El volcán Arenal. Dios mío. Es que... Pero bueno, a ver, al final el ministro salió bien librado, aclaró lo que pudo aclarar. Ese hombre... Se comportó a la altura que no tuvieron muchos de los que lo cuestionaron. Yo estoy eternamente agradecido con don Daniel y yo estoy seguro que en el Consejo de Gobierno del martes lo debieron haber recibido con aplausos. Y si no lo recibieron con aplausos, ese hombre ya debió haberse ido para su casa a descansar porque se lo merece. Dudo que lo recibieran porque como es virtual es más complicado. Puedes igual aplaudir a través de una llamada Zoom. Pero mi punto es el siguiente. Esta interpelación fue igual de lamentable, inútil y poco productiva, salvo algunas contadas excepciones de 2 diputadas mujeres. Y no fue casi nada diferente a lo que vimos hemos visto en todo este periodo constitucional con las interpelaciones que se han hecho. Fue diferente en el formato y eso ayudó. Sí, pero por ejemplo, las mismas faltas de respeto a como le cancelaron la primera vez que lo dejaron plantado porque no hubo quórum del todo. Correcto. Durante esta interpelación del lunes rompieron el quórum 9 veces y en una inclusive tuvieron que pasar lista porque no tenían certeza de no que estaban seguros y 38 y por diputados. Suerte Había estuvieron 40. porque si no había que cerrar la sesión ahí. Sí, y nuevamente iban a ser tan descarados y tan cínicos de tener que volverlo a llamar para terminar la interpelación, como se lo hicieron a la ministra de Educación, que a la ministra de Educación sí le rompieron el quórum mientras estaba la interpelación en curso. Pero cuando Daniel ya se le planta, digamos que al diputado Walter Muñoz, que para algunos puede ser como altanero, explosivo, lo que sea. Violento. Whatever. Ese hombre en ese momento creo que puso una línea roja de yo no voy a permitir que ustedes hagan lo que han hecho con el resto de mis compañeros ministros durante este periodo. Claro, pero eso se lo permitió el formato. Sí, pero Walter quiso romper el formato. Él quiso romper el formato y Daniel no lo dejó. Daniel no lo permitió. Si sus compañeros hubieran tenido un formato como este, tal vez se hubieran podido defender mejor. Sí. Porque lo que teníamos antes era básicamente el ministro ahí sentado escuchando y quedándose sin tiempo de poder contestar a lo que se señalaba, se preguntaba o se afirmaba, ya fuera verdadero o falso. Lo otro es que también quería destacar que, bueno, claramente se evidencia que los diputados en su gran y casi totalidad no están preparados, no saben cómo hacer una interpelación. Por más que hayan tenido tiempo de ver, no sé, cómo se hacen interpelaciones en Estados Unidos, en el mismo España, que tienen sesiones de interpelación al gobierno casi que todas las semanas. Deberían verse algunos videitos y aprender de las técnicas de interrogatorio. Pero creo que es mucho pedir. Y lo otro es que lamentable que los asesores de los diputados le hayan permitido a tantos hacer el ridículo que hicieron. Porque vamos a ver, si yo fuera un asesor y coordino con el diputado qué preguntas va a hacer en la interpelación y me dice estas, y yo, pero esto ya se ha respondido, por favor. No, pues que... No, a ver... Esto ya se ha respondido. O sea, si ¿hay algún hueco en la explicación? Porque si lo hay, podemos preguntarlo. Usted dijo esto, luego dijo esto. ¿Cómo está la cosa? Pero si vas a preguntar
que por qué le contestamos más a Pfizer, pese a que te explicaron que es la única que tiene disponibilidad. A ver, ¿cuál es parte del problema? El problema es que los diputados preparan sus preguntas y no escuchan las presentaciones que se traen. Entonces no saben realmente que ya se contestó lo que están preguntando. Que es también lo que dijo Daniel en una de sus críticas cuando termina la intervención de Walter Muñoz. O sea, es que yo le estoy explicando lo que usted pregunta y usted hace como de cuenta y caso que no le estoy respondiendo porque insiste en su narrativa. Exacto. En su narrativa errónea. Pero bueno, eso, a pesar de lo que fue el lunes, eso no fue el momento más bajo de la asamblea esta semana. Porque naturalmente, después del ridículo que hicieron el lunes, porque vamos a ver, yo estaba haciendo un marcador de preguntas que ya habían respondido antes versus preguntas que eran novedosas. Y bueno, al final el marcador quedó 82 a 27. Y las 18 preguntas que eran basadas en falsedades, como que en Reino Unido solo estaban poniendo una dosis de Pfizer. O que por qué no combinábamos vacunas. Correcto, pero bueno, ya, suficiente de esta comparecencia, Lucho. Sí, no, ahora viene la Ahora, moción. lo otro que hicieron fue, como ya dijimos, el jefe de fracción de la unidad presentó una moción para que sea convocado a la Comisión de Ingreso y Gasto Público los gerentes, cuyos nombres en este momento no recuerdo, uno de los cuales fue embajador de Costa Rica en Canadá en el gobierno de Luis Guillermo Solís, y claramente eso levanta las sospechas de la oposición, que busca cualquier cosa para decir que hay, no sé si será tráfico de influencias. A ver, también encontraron que... ¿Qué reclamarían en este caso? Que gracias a que este señor estaba ahí, Costa Rica negoció con Pfizer y entonces nos salvó la tanda, digamos. ¿Qué es lo que estás buscando? Yo no entiendo, pero bueno, querían convocar a Bradley Silcox, gerente general de Pfizer Centroamérica y el Caribe, y a Roberto Dormund Cantú, que es el director de Asuntos Públicos de Pfizer. Hay un problema con esto. Uno de estos señores es extranjero. Ajá. En primer lugar. En segundo lugar, no está en el país. Que sea extranjero no es problema. Las comisiones pueden convocar extranjeros residentes en el país. Lo que no pueden convocar son a personas que están fuera del país. Recordemos que ni siquiera lograron traer a Figueres con el caso cuando estaba en Suiza. Pueden hacerlo. Lo que pasa es que si la persona si no quiere venir, no pueden tienen forzarla. Sí, porque... faltar a una audiencia del Congreso no es un delito como para que puedas emitir una alerta roja en Interpol y que seas extraditado, ¿verdad? Correcto. Ahora, incluso lo más terrible del asunto no es que los manden a llamar, es la justificación que dan para mandar a llamarlo. Te pregunta don Paulo que cuál es el misterio con el contrato, qué es lo que no se puede conocer, por qué hay tanto secretismo y por qué hay tanta bulla alrededor de un contrato declarado confidencial. ¿Cuál es el misterio con el contrato? Pues yo no sé qué misterio cree que tenga. El tema es que tiene una cláusula de confidencialidad que se ha explicado hasta el cansancio. El problema además es que dicen, ¿cuál es tanta bulla? La bulla es la que hacen ellos. ¿Qué es lo que no se puede conocer? La segunda pregunta. Pues todo lo que ya Pfizer dijo que sí se podía conocer, que era el precio de las dosis, cuánto valían las dosis, eso es todo. Todo lo demás es confidencial. ¿Por qué hay tanto secretismo? Porque tiene una cláusula de confidencialidad. ¿Y por qué hay tanta bulla alrededor de un contrato declarado confidencial? Pues precisamente porque ustedes son quienes hacen la bulla. Ellos son los que hacen la bulla. Entonces es como preguntarle, Pfizer, dígame por qué estoy haciendo tanto escándalo con esto. ¿Por qué soy tan estúpido y no dejo de joder? ¿Por qué soy tan necio? Claramente, muchos diputados del oficialismo han apuntado a que estos son cortinas de humo ante los constantes... ante los recientes hallazgos de visitas de personas ligadas al narco a varios diputados. Exacto, ante los constantes escándalos narcos que han tenido los diputados recientemente en la Asamblea. Después de que se presentó esa moción y que 35 diputados la firmaran, le mandamos unas preguntas a Pfizer. De qué opinaba de que la Asamblea quisiera convocar a sus gerentes para referirse a los contratos. ¿Qué fue lo que preguntaste, Lucho? Pues te puedo buscar el correo, que por aquí lo debo tener.
En realidad me aproveché y pedí dos cosas. Una que, por favor, me agregaran a su base de datos para recibir comunicados de prensa. Y la segunda era solicitar una reacción de Pfizer respecto a la moción presentada por una numerosa cantidad de diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para que sean llamados en audiencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, don Bradley Sidcox, don Roberto Dormont, para que se refieran, y ahí incluí pues la justificación que pusieron los diputados, que es para que se refieran a los procedimientos, negociación, cláusulas y demás actos que dieron lugar a la suscripción del contrato de fabricación y suministro de la vacuna y la cláusula de confidencialidad contenida en dicho contrato. Yo creí que no me iban a responder, pero honestamente me respondieron rapidísimo y el mismo día y ya era tarde. Y la respuesta de ya todo el mundo, todos la conocemos, se hizo súper viral. Y es que Pfizer no le hizo nada de gracia. O sea, ya se está cansando de lo que calificó de insinuaciones irresponsables, injustas e injuriosas, al sostener que el contrato con Costa Rica pues siguió todos los procedimientos legales, regulatorios y éticos requeridos. Y dijo que no va a permitir que afirmaciones sin fundamento de alguno descarrilen su misión de llevar innovaciones que cambien la vida de los pacientes, especialmente ahora en un contexto de pandemia. Después de esa majada de hocico y cofaleada para irse a dormir el miércoles, al jueves siguiente, al día siguiente, estaba programada la sesión de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. La cual no se dio porque no hubo quórum, o sea, no se pudo quórum, conocer la moción. Pero empezaron a llover correos y documentos de por favor retira mi firma, por favor retira mi firma. En total, ¿cuántos diputados? 20. 20 de 35 de los 35 quitaron la firma. Claro, no solo después de la respuesta de Pfizer, después de la indignación popular que se vio. Claro, porque las redes sociales se lo estaban comiendo vivos. Porque está ese temor de que por esta bendita necedad, por estas acusaciones hacia Pfizer, pues nos quedemos sin vacunas. A ver. Y lo que aquí entra el dicho de casualidad no es correlación no es causalidad. Esta semana las vacunas entraron en un día que no normalmente entran. Esta semana entraron menos y entraron en otra fecha. Afortunadamente está registrado que Pfizer a México y a Panamá también le envió menos cantidad de vacunas esta semana. Entonces digamos que podemos tener un respiro de que no es culpa de los diputados. Por ahora. Pero bueno... El tema, no sabemos si ese contrato tiene una cláusula que diga que si el país, representantes del país, empiezan a hacer acusaciones sin fundamento, señalamientos sin fundamento, a afectar la imagen de la empresa, pues la empresa puede mandarnos a comernos un tonel de churros. Esa sería una cláusula abusiva y no debía haber sido aceptada. Pero volviendo al tema, una vez finalicen las entregas en diciembre, el contrato se hace público y se puede conocer. Es cuestión de esperar. Yo no creo que, y esto es importante porque hay una gente que dice que ¿por qué están defendiendo a una farmacéutica? Y sí, las farmacéuticas son de las industrias más nefastas y acumuladoras monopolísticas que existen. Más sin embargo, estamos hablando de un tema de salud pública en este momento. De una pandemia. Y de nuevo, el problema no es que los llamen, que los convoquen. Para mí ese no es el problema. El problema es la justificación que dan para mandarlos a llamar. Exacto. Eso es lo que a mí me parece que es el error y lo que está mal en este caso. Porque ellos empiezan a decir, pero vea, en Argentina y en Brasil sí los llamaron y no hubo circo. Es que Argentina y Brasil no tienen la clase de diputados que tenemos nosotros. Es que el circo lo hacen ellos. Exactamente. Es que, digamos, si ellos lo hubieran mandado a llamar con las justificaciones del caso y sin haber hecho el show el día anterior. Porque, por ejemplo, tienen la posibilidad de hacer sesiones secretas. Incluso. Pero ese no es el tema. O sea, ya les decía lo que había dicho Pablo Heriberto, que era lo que querían preguntarle a la empresa. Después de la respuesta de Pfizer y que se hace pública, al día siguiente la Nación le pregunta a Pablo Heriberto, pues, ¿qué opina de que los diputados están quitándole el apoyo a la moción? Y de la respuesta de la compañía, y él dice que es que no quieren injuriar a nadie, simplemente que quieren ver si hay un cronograma de entregas. Lo hay, pero es confidencial. Lo hay, es confidencial y se ha dicho hasta el cansancio. Y que si es posible adelantar las entregas. Es posible, y por eso le tenemos ya 2 adendas con Pfizer para 3 millones de dosis adicionales. Y esa negociación no le toca a la Asamblea Legislativa, le toca al Ejecutivo. Exactamente.
Porque para eso existe la división de poderes. Pero bueno, a ellos se les olvida cuando son ellos los que están del lado. Pero al final esto lo que no evidencia es que ni siquiera tienen claro para qué quieren llamarlos. No, es puro show. Pero bueno, hablando de show, se aprobó el informe de la comisión UPAT. Show, digo, porque en redes empezaron a hablar del espionaje que representaba esta comisión, y Lucho, como siempre, les recordó que en todo el informe no se menciona en todo el informe aprobado no se menciona en ningún lugar la palabra espionaje. Sí, es que la República tituló diputados confirman que Carlos Alvarado espionó a los costarricenses. Y entonces Jonathan Prendas agarró ese tweet y dijo que sí, que no sé, que la Gestapo y bla, 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 bla. Y yo, pero ya, si estaban tan convencidos de que verdad y si estaban tan seguros, ¿por qué no lo metieron en el informe? La palabra espío de espionaje no aparece en ningún lado de las 100 y pico páginas que conforman el informe de la comisión de mayoría. Correcto. Entonces, y recuerdo perfectamente que Jonathan Prendas, que era quien insistía insistentemente, afirmaba en la asamblea, cuando no tenía el presidente de frente, que estaban haciendo espionaje. Cuando el presidente fue a la audiencia por el caso UPAD, Jonathan no se atrevió a decirle. No le mencionó el tema, ni se lo preguntó, se lo pudo haber preguntado. Exactamente, ahí está. No se atrevió. Pero bueno. Es parte de los circos que tenemos. No vamos a hablar de qué dice el informe ni nada. Eso lo pueden leer ahí en la crónica. Yo ya francamente no vale la pena, y los propios diputados se encargaron de que la aprobación de ese informe pasara desapercibida por todo lo demás que hicieron. El único dato interesante que yo creo que ya habíamos mencionado es que el informe incluye una acusación a la ministra de Planificación por perjurio. Ellos aseguran que la ministra les mintió en la comisión cuando llega y dice que ella no conocía el decreto, y ellos dicen que toda la evidencia documental dice que sí tenía que conocerlo. Entonces, no deja de ser un curioso, porque la cantidad de gente que ha pasado por comisiones y les ha mentido, comparado con la cantidad de denuncias de perjurio o acusaciones de perjurio que ellos han hecho formalmente, la proporción es muy poca. Sí. En fin, el otro tema ya para ir cerrando es que la comisión investigadora del narco, la comisión narco, recibió una audiencia, como primera audiencia, a los jerarcas del Tribunal Supremo de Elecciones, para referirse a cuáles son los controles que tiene el tribunal para evitar la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado y capitales ilegítimos a las campañas electorales de los partidos. Me gustó también porque el tribunal fue a ponerle las cosas en su lugar a la asamblea. Les dijo: nosotros presentamos o impulsamos 2 proyectos de ley para atacar estos portillos que están abiertos hoy. Y correcto. La Asamblea Legislativa, si bien con otra integración, los dejó morir de inacción en los despachos legislativos, porque nunca los discutieron, ni los convocaron, ni nada. Correcto. El tribunal lo que dice es que ellos, desde la reforma electoral del 2009, que fue la última gran reforma, ellos ya habían incluido este tema por su preocupación en el tema de financiamiento de los partidos. Ellos señalan varios aspectos. El hecho de que no haya campaña, digamos, franjas electorales, por ejemplo, que es cuando los medios de comunicación, entiéndase televisión, radio, usualmente tengan espacios que el tribunal asigna a los distintos partidos para que puedan usar como divulgación, y no que la publicidad, dependiendo de la capacidad económica de los partidos, el tema del financiamiento anticipado, que actualmente solo se puede adelantar un 15% y solo con garantías líquidas. Entonces son muy pocos los partidos que tienen la posibilidad de acceder a estos recursos antes de las liquidaciones. Y bueno, ellos ya estas cosas las habían señalado y recordaron estos 2 proyectos que el diputado Luis Ramón Carranza, hay que reconocerle, rescató. Volvió a presentar nuevamente, y los presentó íntegros, porque puedo decirles que incluso uno de los 2 proyectos, no recuerdo cuál en este momento, señala que es de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana y ni siquiera eso le cambió el diputado Carranza, lo dejó tal y como había sido presentado, porque además ese proyecto no fue tocado por ninguna comisión porque no avanzó en absolutamente nada. Ambos proyectos están ya de nuevo presentados. Ahora hay que esperar a que se convoquen e inicien su trámite legislativo.
Pero bueno, en síntesis, el tribunal pidió eliminar los certificados de cesión de deuda, cambiarlos por franjas electorales y poner incentivos fiscales a pequeñas donaciones de personas físicas, prohibir las donaciones en efectivo líquido, digamos, que las donaciones no bancarizadas. Pidió tomar medidas para reducir el costo de las campañas políticas, como lo es transporte gratuito de electores, y aumentar el porcentaje de deuda política que se puede dar por anticipo. El tema de los certificados de cesión es de particular importancia porque los certificados de cesión adquieren valor según cómo puntúen los partidos en las encuestas, y entonces esto es un círculo vicioso porque aparecen encuestadoras cuestionables y ponen a cualquier pelagato de primer lugar para que algún banco pobre tonto les preste plata. Sí, porque básicamente el problema es que cuando usted compra un certificado, lo que está comprando es la probabilidad de que ese partido alcance la cantidad de votos para que le pueda pagar ese certificado. Entonces, correcto. Al haber un riesgo también, digamos, el certificado me paga más de lo que yo le estoy dando al partido. Hay una ganancia, además. Esto es para, digamos, para la gente que, digamos, quiere comprar un certificado de bien, que podría haberse engañado por esas encuestas. Sin embargo, a la gente que necesita legitimar capitales, pues le vale un carajo. Puede comprar bonos de cesión tipo Z, a sabiendas de que tal vez nunca los vaya a poder reclamar, pero ya con eso legitima parte de sus recursos, y entonces ahí obtiene a futuro un aliado político porque le financió la campaña. Por supuesto. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre ya con estos señalamientos que hace el tribunal. También se aprobó una moción para que comparezcan todos los diputados actuales y presentes que recibieron visitas de las tres personas acusadas de narcotráfico, una de ellas fallecida. Correcto. Yo creo que estamos por esta semana. Les recordamos, como siempre, la lista de todos los proyectos votados en primer y segundo debate, así como los nuevos expedientes, está en el correo de barra de prensa que reciben todos los suscriptores los sábados. Y esperamos que todas y todos estén bien. Tengan muy buen fin de semana. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr